El extraño silencioso. Lo conservaban porque era hermoso. Lo temían porque era silencioso. La cubierta de observación de la nave Susurro Estelar brillaba con paredes cristalinas que capturaban la luz de las estrellas distantes, proyectando patrones iridiscentes sobre el suelo pulido. Amara permanecía de pie, su piel púrpura brillando suavemente bajo la luz cósmica, mientras su mente tocaba la red telepática que conectaba a todos los seres conscientes a bordo. A través de ella, sentía los pensamientos de sus hermanas como melodías conocidas. «Está haciendo esa cosa otra vez», la voz mental de Lyra ondulaba con diversión desde el nivel de ingeniería. «¿Qué cosa?», respondió Nova, su conciencia afilada con precisión militar incluso durante sus horas libres. Mirando las estrellas como si pudieran contarle secretos. «Es adorable». Amara sonrió a su pesar y giró para observar a Dante, el humano que habían adquirido en una estación fronteriza 3 siglos atrás. Estaba sentado con las piernas cruzadas frente a la ventana, su cabello oscuro cayendo sobre su frente mientras miraba hacia el vacío. Su expresión era inescrutable de esa manera en que los humanos siempre lo eran. Ningún pensamiento irradiaba de él. Ninguna emoción coloreaba el espacio psíquico a su alrededor. Era un vacío, un hermoso y exótico vacío. «Ven, Dante», llamó Amara en voz alta, usando el lenguaje hablado que se sentía torpe en su lengua. Los humanos no podían escuchar el habla mental, así que las palabras vocales eran necesarias, como llamar a una criatura doméstica. Él se volvió inmediatamente, y esos extraños ojos de un solo tono encontraron los suyos. La mayoría de las especies tenían ojos que cambiaban con el estado psíquico, los de ella mostraban actualmente remolinos de azul contentamiento, pero los suyos permanecían en ese marrón fijo, cálido como madera pulida bajo el sol. Dante se levantó con gracia y se acercó, moviéndose con la economía de un atleta. Había sido una adquisición costosa, pero valiosa. Los humanos a veces vendían a los suyos por dinero de pasaje, una práctica que disgustaba profundamente a Amara, aunque no podía negar que Dante había sido una adición maravillosa a su hogar. «Se mueve bien para algo sin mente», observó Nova a través de la red, mirando a través de los ojos de Amara. «Buena estructura muscular». «He estado estudiando su biología», agregó Lyra. «Creatura fascinante». «Estructuras neurales primitivas, pero la forma física es notablemente eficiente». Dante se detuvo frente a Amara, esperando pacientemente. Ella extendió la mano y enderezó su collar, un gesto de afecto que había visto intercambiar a los humanos, aunque sospechaba que él no comprendía su significado. Su calor irradiaba a través de la tela, tan diferente de su propia temperatura más fría. «Tan buen compañero», murmuró. A través de la red, el acuerdo de sus hermanas zumbó como cuerdas vibrando. Ninguna de ellas notó el breve destello en los ojos de Dante, la ligera tensión en su mandíbula, o la forma en que sus manos se apretaron una vez antes de relajarse. Él entendía cada palabra. «Maradas prohibidas». El biodomo del jardín era el santuario de Amara, un lugar donde flores bioluminiscentes respondían a la energía psíquica, floreciendo más brillantes cuando ella era feliz, oscureciéndose cuando la melancolía tocaba sus pensamientos. Esta noche brillaban en ámbar suave, el color de la contemplación tranquila. Se sentó en el banco curvado, una tableta de datos en su regazo mostrando las últimas negociaciones del tratado. Como heredera del pacto celestial, sus responsabilidades pesaban enormemente. A través de la red psíquica, sentía las expectativas de toda su casa presionando contra su conciencia. Pasos susurraron sobre el musgo. Dante apareció llevando una bandeja con su té vespertino, la mezcla de jazmín que ella favorecía. Había aprendido sus rutinas con precisión notable para una criatura supuestamente incapaz de pensamiento complejo. «Gracias», dijo ella, señalando el espacio junto a ella. Él colocó la bandeja y se instaló en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. Las flores a su alrededor permanecieron sin cambios. No podían leerlo, así como nadie podía. Esa ausencia debería haberla perturbado, pero en cambio Amara la encontraba pacífica. Alrededor de Dante, no había presión para proyectar confianza, no había necesidad de proteger sus pensamientos. Bebió su té, sorprendida de encontrarlo perfectamente preparado. «Eres muy atento», dijo, más para sí misma que para él. «Está hablando con eso otra vez». El pensamiento divertido de Lyra flotó a través de la red desde algún lugar de la nave. «Déjala en paz», respondió Nova. «Todos necesitan compañía». Amara las ignoró, cerrando esa parte de su mente. En el silencio, comenzó a leer en voz alta de su tableta, un texto de filosofía diplomática. Había desarrollado este hábito.
Dante parecía disfrutar el sonido de su voz, y la ayudaba a procesar ideas complejas. La esencia de la paz es comprender que todas las mentes son una mente, leyó. Trascendemos la limitación individual a través de la red. Hizo una pausa, mirándolo. Aunque supongo que nunca conocerás esa unidad, ¿verdad? Algo parpadeó en sus rasgos, demasiado rápido para identificar. Entonces hizo algo inesperado. Su mano se movió lentamente, deliberadamente, hasta que descansó cerca de la de ella sobre el banco. Sin tocar, pero cerca. Una ofrenda. El aliento de Amara se atrapó. El gesto se sentía intencional, significativo. No seas tonta, se reprendió a sí misma. Solo está imitando comportamiento que ha visto. Pero cuando colocó su mano sobre la de él, sintiendo el calor de su piel, las callosidades en su palma, algo cambió en su pecho. Sus dedos se curvaron suavemente alrededor de los suyos, y sus ojos, esos ojos marrones inmutables, sostuvieron los suyos con una intensidad que la hizo sentir vista de una manera que la red psíquica nunca había logrado. Dante, susurró. Su pulgar acarició el dorso de la mano de ella, un movimiento tan tierno que envió ondas de calor por su columna vertebral. La piel púrpura de Amara se oscureció hasta un tono violeta profundo, el equivalente de un sonrojo entre su gente. A través de la nave, sus hermanas sintieron su pico emocional, confusión, calidez, algo peligrosamente cercano al anhelo. Amara, la preocupación de Lyra onduló a través de la red. ¿Qué sucede? Nada, envió rápidamente, pero no retiró su mano. Dante se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del de ella. Podía ver cada detalle de sus rasgos, la forma en que sus pestañas proyectaban sombras, la pequeña cicatriz sobre su ceja, la forma en que sus labios se separaban ligeramente como si quisiera hablar. No deberías mirarme así, murmuró Amara, sabiendo que él no entendía. Me hace sentir cosas que no debería sentir. Pero en sus ojos marrones, vio algo que la hizo dudar. Comprensión. Clara, inconfundible comprensión. Su corazón doble latió acelerado. Imposible. La tormenta psíquica. El ataque comenzó sin advertencia. Amara estaba revisando cartas estelares en la cámara de comando cuando la primera ola golpeó. Se sintió como si la realidad misma estuviera gritando, una frecuencia psíquica tan abrumadora, tan saturada con miedo destilado y angustia que su mente simplemente se hizo añicos bajo el peso. Colapsó, consciente de que su cuerpo golpeaba el suelo, pero incapaz de controlarlo. A través de la red, sintió cientos de mentes en toda la nave experimentando el mismo terror. La brillante conciencia de Lyra fragmentándose en pánico. Los pensamientos disciplinados de Nova disolviéndose en horror primitivo. El arma de fragmentación mental, reconoció desde los informes de inteligencia. Los susurrantes, piratas psíquicos que aterrorizaban las colonias exteriores, los habían encontrado. Otra ola se estrelló sobre ella y Amara se ahogó en visiones de pesadilla. Su familia muerta, su mundo ardiendo, cada esperanza que había atesorado convirtiéndose en cenizas. Las emociones no eran suyas, pero se sentían reales. Tan terriblemente reales. A través de ojos llenos de lágrimas, vio las puertas de la cámara de comando explotar hacia adentro. Los susurrantes se derramaron, sus formas distorsionadas por la estática psíquica que irradiaba de sus armas. Se movían entre la tripulación caída, metódicos en su brutalidad. Uno se acercó a Amara, sus apéndices alcanzando su garganta. Ella no podía moverse, no podía pensar, solo podía sentir el peso aplastante de la desesperación fabricada. Entonces la cabeza del pirata se torció hacia un lado con un chasquido nauseabundo. La visión nadadora de Amara se enfocó lentamente. Dante estaba de pie sobre el pirata caído, sosteniendo una herramienta de mantenimiento como un garrote primitivo. Su expresión era una que ella nunca había visto antes, fría, concentrada y absolutamente furiosa. ¿Cómo? La pregunta apenas se formó en su mente fracturada. ¿Cómo está de pie? Otro pirata se volvió hacia Dante, su amplificador psíquico chillando. El sonido que había reducido a toda la tripulación de la nave a restos sollozantes debería haber obliterado una mente menor como la suya. El susurrante proyectó miedo puro y concentrado directamente al humano. Dante parpadeó. Luego golpeó. El pirata se derrumbó. A través de la red, Amara sintió el shock de los otros susurrantes ondulando. No solo sorpresa, sino terror genuino. Estaban encontrando algo que su especie nunca había imaginado, un ser al que su mayor arma no podía tocar. Es inmune, el pensamiento roto de Lyra susurró a través de la red. El humano, no puede sentirlo.
Dante se movió a través de la cámara de comando como una fuerza de la naturaleza. Cada pirata que se le acercaba caía. Sus gritos psíquicos inútiles contra su mente sorda. No luchaba con técnica o gracia. Sus movimientos eran crudos, eficientes, brutales. Una vida de memoria genética para el combate físico, brotando de una especie que había sobrevivido sin muletas psíquicas. Un pirata intentó huir. Dante fue más rápido. Lo atrapó por sus túnicas ceremoniales y lo estrelló contra la pared con suficiente fuerza para agrietar el revestimiento metálico. Los susurrantes restantes retrocedieron, su confianza previa destrozada. Habían conquistado docenas de naves, roto tripulaciones enteras con un solo pensamiento. Pero este vacío, esta mascota sin mente, era algo de sus pesadillas más antiguas. Un depredador que no podía ser detenido por el miedo. Cuando los piratas huyeron a su nave de abordaje, los mamparos de emergencia sellándose detrás de ellos, el arma de fragmentación mental finalmente se apagó. El asalto psíquico se desvaneció como una marea en retirada. Amara jadeó, su mente lentamente reensamblándose. A su alrededor, los miembros de la tripulación se movieron, gimiendo, llorando. Dante estaba de pie en el centro de la cámara de comando, respirando con dificultad, cubierto con la sangre de los piratas. La herramienta de mantenimiento colgaba suelta en su agarre. Lentamente, como recordándose a sí mismo, la dejó caer al suelo con estruendo. Luego se volvió hacia Amara, y en sus ojos, ella vio algo que hizo que su aliento restante se atrapara. Preocupación. Genuina, real preocupación por ella. Amara, dijo, su voz áspera pero clara. ¿Estás herida? Las palabras colgaron en el aire como una detonación. Alrededor de la cámara, cada miembro consciente de la tripulación que las escuchó se congeló. El humano había hablado. La verdad revelada. El silencio en la cámara médica era ensordecedor. Amara yacía en la camilla de recuperación, su piel púrpura pálida por el trauma psíquico. A través de la red, sentía a sus hermanas recuperándose lentamente, pero sus mentes estaban llenas de una pregunta que resonaba como un trueno. ¿El humano habló? Dante estaba de pie junto a la puerta, limpio ahora de la sangre, pero sus ojos nunca dejaban el rostro de Amara. El médico de la nave trabajaba en silencio, claramente perturbado por la presencia del humano que había demostrado ser mucho más de lo que parecía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Amara finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo has podido entender? Dante se acercó lentamente, como temiendo asustarla. Desde el principio. Desde el primer día que me compraron en esa estación. Las palabras golpearon a Amara como un martillo. 3 ciclos. 3 ciclos completos de tratarlo como una mascota, de hablar sobre él como si fuera un objeto decorativo, de tocarlo con condescendencia mientras él entendía cada palabra, cada pensamiento expresado en voz alta. ¿Por qué? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, brillando como perlas líquidas. ¿Por qué no dijiste nada? Dante se arrodilló junto a ella, su mano encontrando la de ella con esa misma ternura que había mostrado en el jardín. Porque si hablaba, me habrían vendido de nuevo o peor. Los humanos que demuestran inteligencia son vistos como amenazas. Los que permanecen callados, sobreviven. Pero te mantuvimos prisionero, sollozó Amara. Te tratamos como. Como una mascota, terminó él suavemente. Lo sé. ¿Pero tú? Sus ojos se suavizaron, tú eras diferente. La forma en que me hablabas en el jardín, la forma en que compartías tus pensamientos conmigo. Me veías, incluso cuando creías que no podía entenderte. A través de la red, Amara sintió la llegada de sus hermanas. Lyra y Nova entraron a la cámara médica, sus expresiones mezclando asombro, vergüenza y cautela. Podemos escuchar sus pensamientos a través de ti, dijo Nova en voz alta, dirigiéndose a Dante directamente por primera vez. Comprende que lo que hicimos fue basado en ignorancia, interrumpió Dante, poniéndose de pie pero sin soltar la mano de Amara. Vuestra especie ha dependido tanto de la telepatía que asumieron que los seres sin ella carecen de conciencia. Pero mi gente sobrevivió millones de años sin leer mentes. Desarrollamos otras formas de conexión, palabras, gestos, contacto. Miró a Amara, y en sus ojos ella vio el reflejo de todas esas noches en el jardín, todos esos momentos robados de cercanía. Desarrollamos amor, dijo suavemente. El corazón doble de Amara se detuvo. ¿Amor?, repitió, su voz quebrándose. Dante asintió. Desde el momento en que colocaste tu mano sobre la mía en ese banco,
desde cada vez que leías para mí, desde cada mirada que pensabas que no entendía. Te amo, Amara. Y sé que es complicado, sé que probablemente te sientas culpable y confundida, pero necesitabas saber la verdad. Las flores bioluminiscentes en los jardineros portátiles de la cámara médica comenzaron a brillar intensamente, respondiendo a la oleada emocional de Amara. No era solo su vergüenza o su culpa lo que las encendía, sino algo más profundo, más cálido. Yo también, susurró ella. Yo también sentí algo. Pensé que estaba enloqueciendo, sintiendo cosas por alguien que creía que no podía corresponderlas. Lira se aclaró la garganta. Dante, dijo formalmente, en nombre de nuestra casa, te ofrecemos disculpas y, a libertad. Eres libre de irte, de regresar a tu gente. Te compensaremos generosamente. Dante miró a las tres hermanas, luego de vuelta a Amara. ¿Y si no quiero irme? Preguntó. ¿Y si quiero quedarme, pero como yo mismo, como un igual? Un nuevo comienzo. 2 ciclos lunares después, el jardín bioluminiscente brillaba con un color que nunca antes había mostrado, un rosa dorado, el tono de la alegría pura mezclada con amor. Amara caminaba entre las flores, su mano entrelazada con la de Dante. Ya no había distancia respetuosa entre ellos, ya no había pretensiones. Él vestía las túnicas de un diplomático asociado, un título que había ganado después de que su inmunidad psíquica lo convirtiera en un activo invaluable para las negociaciones con especies no telepáticas. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos así?, preguntó ella, recostando su cabeza contra su hombro. Dante riu suavemente. Cuando me compraste en esa estación, pensé que terminaría en alguna mina o peor. Nunca imaginé que encontraría esto. ¿El qué? Un hogar. Una familia. Tú. Amara se detuvo y se volvió para mirarlo, su piel púrpura brillando con tonos más profundos de afecto. Mis hermanas todavía están tratando de entenderlo. Nova sigue refiriéndose a ti como, el humano, en lugar de tu nombre. Dale tiempo, dijo Dante, acariciando su mejilla. Pasaron siglos construyendo suposiciones sobre mi especie. No se desmantelarán en semanas. Pero se desmantelarán, afirmó Amara con firmeza. Me aseguraré de eso. Ya he comenzado a trabajar con el Consejo para cambiar las leyes sobre los seres no telepáticos. Ningún humano volverá a ser vendido como mascota. Nunca más. Dante sonrió, esa sonrisa que ahora ella conocía tan bien, la que hacía que su corazón doble se acelerara. Mi valiente diplomática. Tu diplomática, corrigió ella, presionando su frente contra la de él en el gesto íntimo de su gente. Para siempre, si me lo permites. Para siempre suena perfecto. Se besaron bajo las flores brillantes, 2 seres de mundos imposiblemente diferentes que habían encontrado el uno al otro en el silencio. Ya no había vacío entre ellos, solo comprensión, respeto y un amor que trascendía la telepatía. A través de la red, Amara sintió a sus hermanas observando, sus emociones mezclándose entre aceptación cautelosa y apoyo genuino. Lira envió una ola de calidez, Nova un sentimiento de protección feroz. Cuando se separaron, Dante le susurró, ¿sabes qué es lo más irónico? ¿Qué? Que tu gente pueda leer mentes, pero tuviste que aprender a ver con el corazón para encontrarme realmente. Amara rió, el sonido como campanillas en el viento. Y tú tuviste que permanecer en silencio para enseñarme a escuchar de verdad. Las flores a su alrededor pulsaban con luz, un testimonio viviente de su felicidad. En la vastedad del espacio, en una nave que alguna vez lo había considerado menos que nada, Dante había encontrado no solo libertad, sino pertenencia. Y Amara había aprendido la lección más importante de su vida, que la inteligencia, la conciencia y el amor no requerían telepatía para existir. Solo requerían la voluntad de ver más allá de las suposiciones, de escuchar más allá del silencio, y de amar más allá de las diferencias. Te amo, dijo ella en voz alta, saboreando las palabras. Yo también te amo, respondió él, y en ese momento, no necesitaban más que eso. El silencio ya no era una barrera entre ellos. Era su lenguaje secreto, su refugio compartido, su promesa de un futuro construido sobre verdad y igualdad. Y las estrellas, testigos silenciosas de su historia, brillaban un poco más intensamente esa noche. Fa.